¿Estás listo para la palabra? Eso fue muy débil. ¿Estás listo para la palabra? Mucho mejor, mucho mejor. ¿Inclinarías tu rostro conmigo para orar? Padre Celestial, estamos tan emocionados de tener la oportunidad de escuchar tu palabra. Te pido que me unjas para que pueda enseñar con claridad y sencillez, para que cada uno de nosotros entendamos y luego ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo oro. Amén. Mi tema hoy es creciendo en nuestra comunidad. Quiero que abran sus Biblias en Hechos, capítulo 8, porque queremos acampar allí hoy. Siempre me gusta alentar a las personas a alcanzar su máximo potencial. Y en nuestra comunidad fomenta un ambiente en el que tienes la oportunidad de crecer espiritualmente, relacionalmente, en educación, en variados dones, en el servicio a los demás. Tienes la oportunidad de crecer financieramente basado en los temas que presentamos y más que nada, tienes la oportunidad de crecer en tu valor ante la sociedad en general. Son bastantes oportunidades de crecimiento aquí en nuestra iglesia. De hecho, voy a repasar solo un par de ellas. Ofrecemos el programa de liderazgo de impacto. Tenemos un programa estructurado de 1 año, así como un programa de 2 años, que lo ayudará a desarrollar su liderazgo. También está el estudio bíblico en las redes llamado Discovery Wednesday, el cual es interactivo y tienes la oportunidad de plantear preguntas teológicas. Y tenemos grupos pequeños, grupos de actividad de vida en las que crecerás en amistad y relaciones con otros en torno a temas bíblicos, y algunos se han beneficiado de los mentores matrimoniales que le dan la oportunidad de crecer en su matrimonio. Se reúnen en sus hogares para tratar temas como la comunicación, el sexo y el matrimonio, el dinero o simplemente crecer juntos. Tenemos una nueva área particular de capacitación llamada Escuela de Adoración. Y luego está la Escuela de Oración, que ofrece cursos para principiantes, intermedios y avanzados. Y estos son solo 6 de los programas que ofrecemos para ayudarlo a crecer a su potencial en las diferentes áreas. Queremos fomentar de manera continua el crecimiento personal de nuestra comunidad. Sin embargo, hay una cosa que no podemos hacer por ti, es practicar las disciplinas personales que conducen al éxito. Jim Rohn, un empresario estadounidense, dijo, el éxito no es más que unas cuantas disciplinas sencillas practicadas todos los días. No son muchas disciplinas que deberías practicar diariamente, como los devocionales diarios, asistencia semanal a la iglesia. De hecho, dale a la persona que está a tu lado un fist bump. Lo lograste hoy, asististe a la iglesia, vas a crecer porque estás aquí. Sin embargo, hay una disciplina muy significativa en la que vamos a acampar hoy, y es aprender a obedecer a Dios rápidamente. Todos los estudios bíblicos que puedas asistir, todas las clases de tutoría, todos los programas estructurados e incluso los no estructurados que puedas tomar, todos los grupos de vida que experimentes, todas esas cosas significarán muy poco si no aprendes esta disciplina de obedecer a Dios rápidamente. Quiero llevarte ahora al libro de Hechos, capítulo 8, comenzando en el versículo 26. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resultó que se encontró con un etíope, eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carruaje. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿acaso entiendes usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. Detengámonos aquí. Te llevaré a través del resto de la historia en breve.
Uno de los personajes principales en esta historia es Felipe. Si recuerda, en el capítulo 6 de Hechos, él nos fue presentado en este escenario bíblico. La iglesia de Jerusalén estaba teniendo un problema. Tenía un programa de alimentación para viudas. Y las viudas, quienes eran judías, pero seguían la cultura griega, no hablaban hebreo. Su estilo de vida reflejaba más un tipo de cultura gentil griega y por eso eran pasadas por alta en la distribución diaria de alimentos. Problema que pudo haber conducido a la iglesia a formar grupos no parciales. Era disruptivo. La iglesia mantuvo su unidad porque eligieron a 7 personas que sirvieron como los primeros diáconos de la historia bíblica. Uno de ellos fue Felipe. Dijeron, elijamos a Felipe, él está lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, entiende la justicia social, es sabio administrar unidad, y así es como nos introducen a Felipe. Ahora avanzando unos años después, volvemos a ver a Felipe, pero ahora se encuentra en un nivel mayor de madurez espiritual. Y si repasamos las páginas de las Escrituras y profundizamos en ella, encontramos que Felipe se convirtió en un maestro en el área de obedecer a Dios rápidamente. Y ese fue el génesis de su crecimiento. Él catapultó a un nivel completamente nuevo. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Cómo puedes personalmente crecer en nuestra comunidad con todas las cosas que te ofrecemos? Mi respuesta para ti es, obedece a Dios rápidamente. ¿Qué significa eso? Escucha a Dios, lo que sea que te diga que hagas, hazlo. No te turbes, no luches. Una vez que sepas exactamente lo que Dios quiere que hagas, hazlo. Y cuando haces eso, es asombroso. Dios comienza a confiar en ti en otro nivel. De hecho, en los primeros versículos del capítulo 8 de Hechos, vemos a Felipe predicando el evangelio en la ciudad de Samaria. Estaba llevando a cabo una cruzada por toda la ciudad y vino mucha gente. La Biblia usa la palabra multitudes reunidas, donde muchos fueron liberados del pecado y hubo sanidad física. Los endemoniados fueron liberados. Felipe sacudió la ciudad y Dios lo usó para hacer esto. Y luego de repente lo que acabamos de leer, un ángel, un mensajero divino le dijo a Felipe que se fuera al sur, al camino del desierto que baja desde Jerusalén hasta Gaza. Esa fue la instrucción, ve al sur. Fíjense que Dios nunca dijo por qué debería ir al sur. Note que Dios nunca dijo lo que sucedería cuando llegara al sur. Felipe tampoco preguntó por qué debería ir al sur. ¿Qué ocurriría al llegar allí? Bueno, me encontraré con alguien. ¿Habrá miles esperándome como en Samaria? Ninguna de este tipo de preguntas. Felipe simplemente obedeció rápidamente. Así se dirigió al sur, camino al desierto. Y ahora el camino al desierto era un tramo largo. Es un viaje de 50 millas desde Jerusalén a través de Gaza para llegar a Etiopía. En este camino del desierto de repente ve venir a este carruaje elegante, conducido por un desconocido. En él hay un eunuco etíope. El etíope, un hombre negro de Etiopía, es un gentil. Felipe era judío. Había una gran diferencia en cómo se veían en términos de pigmentación de piel, en términos de raza, rasgos físicos, ropa, acento, textura de cabello, todas estas cosas. Y sin embargo, aquí está la unidad. La Biblia nos ofrece una pequeña historia de fondo. Este eunuco era un recién convertido al judaísmo, pero hay un pasaje en el Antiguo Testamento que nos dice que los eunucos no podían entrar al santuario para adorar a Dios. En otras palabras, se tenía que quedar afuera del santuario. Y cuando lees algo de la historia de la iglesia, incluso hallazgos arqueológicos, hay señales, carteles que dicen eunuco no podían entrar más allá de cierto punto. Un eunuco es un hombre castrado y puede haber sido castrado intencionalmente por sus opresores por razones específicas como 1, para proteger el harén, 2, si tenía un alto cargo militar o alto cargo de gobierno y querían que se enfocaran bien, lo castraban. Así ahora no pensaban en otras cosas que un hombre completo podía pensar sobre la vida.
no familia, no niños, solo me concentro en mi carrera, en mi encomienda. Y vemos el puesto del eunuco era servir como el director financiero de la reina, la Kandake o Candace, que significa gran mujer. Si era un título de la reina de los etiopíes. Y él es el tesorero que se está asegurando de que nadie tome el dinero, que nadie robe nada para que pueda cumplir con todo. Él está en un carruaje elegante. Es posible que haya vestido con todas las etiquetas y las insignias de alguien que es una persona oficial del gobierno. Él vino a Jerusalén para adorar. No podía entrar completamente al santuario. Está afuera, tal vez escuchando cantos desde lejos, escuchando hablar murmurado, pero allí estaba, queriendo recibir de Dios. Y ahora nos encontramos con el ángel que le dice a Felipe, ve, baja por ese camino. Felipe está allí. Leímos que el Espíritu Santo le dijo que vaya a este carruaje y permanezca cerca de él. Y el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, no le dijo a Felipe por qué debería ir al carruaje. ¿Qué sucedería cuando se acercara al carruaje? Él simplemente dice, acércate a él, ve a ese carruaje y quédate cerca de él. Ahora el carruaje se está moviendo. Esto significa que Felipe está corriendo al mismo tiempo al lado del carruaje. Solo estoy señalando algo en particular y lo vemos en forma tan rápida que a veces lo pasamos por alto. A Felipe le acaban de decir, ve cerca del carruaje. Podría haberse intimidado. Mira, es un carruaje real, es como un Rolls Royce, por así decirlo. ¿Has visto los Rolls Royce? Todo el mundo los mira fijamente. Solo saben que hay alguien en él que es famoso y rico. Recuerdo que me monté en un Rolls Royce una vez, que me recorrieron cuando iba a Chicago de orador y era un Rolls Royce blanco. Nunca había estado en uno, así que me sentía como un niño. Me senté en el asiento delantero del pasajero y podía ver a todos mirando al conductor, ya sabes, era de un médico. Tenía una buena entrada y siempre quiso tener un Rolls Royce cuando era niño. Entonces, bueno, está bien. El otro orador invitado se sentó en la parte de atrás. Ahora, yo tuve lo que llamo brought up, sí. Esto significa que te educaron bien, es una frase de las Indias Occidentales. Se refiere que tienes modales, no haces ciertas preguntas. El otro orador invitado no tenía eso. Mira, preguntó cuánto costó el carro. Ahora yo quería saber lo mismo, pero no haría la pregunta. Así que el chofer dijo que los dueños dijeron le costó unos $150,000. Y así seguimos. Y fíjate que todos nos miraban desde sus autos. Estaban mirándonos y cuando estás en un Rolls Royce no saludas así, sino así. Así que solo saludo un poco con la mano, ya sabes. Y en unos momentos después, el otro orador hace otra pregunta. ¿Saldas esto como una hipoteca donde te dan 30 años? Otra pregunta sin pena. No, tienes 4 años como cualquier coche estándar, hizo el chofer. Seguimos. Podemos imaginar a Felipe mirando este carruaje real, yendo por este camino en el desierto. Es posible que se sintiera intimidado por ello, pero el Espíritu Santo le dijo, acércate a ese carruaje. Él corrió junto a él a pesar de su intimidación y sus sentimientos. Quiero que veas que obedeció a Dios al momento. Eso es lo que tú y yo debemos hacer si queremos crecer. Felipe escucha a este eunuco leyendo al profeta Isaías. Los versículos 32 y 33 hablan sobre el pasaje que estaba leyendo. En realidad era Isaías 53, versículo 7, y estaba hablando de esta metáfora sobre un cordero que fue inmolado, que iba al matadero y estaba en silencio enfrentando la muerte. Y el eunuco no tenía idea de lo que eso significaba cuando Felipe dijo, ¿entiendes lo que estás leyendo? El eunuco dice, ¿cómo puedo entender a menos que alguien me lo explique? Ven, entra. Felipe subió al carruaje. Ahora debo decir, en el primer siglo, la mayoría de las personas cuando leían lo hacían en voz alta.
para pronunciar bien las palabras, enunciando bien, asegurándose que fonéticamente saliera claro. Se podía leer en voz alta. No hacemos eso hoy. Solo he visto a una persona leer en voz alta. Eso fue cuando yo era niño tomando el autobús en Nueva York para ir a la escuela. Fui a vivir en Queens e iba a la escuela secundaria en Brooklyn y me subía a un autobús. Tomaba 2 trenes. Hora y media después estaba en la escuela. Esto fue lo que hice. Y ahora estoy aquí en el autobús. Y un individuo se sube y comienza a leer el periódico en voz alta. Bueno, ya sabes cómo somos los neoyorquinos. Le dijimos todo al unísono, cállese. Pero el señor no sabía leer en silencio, así que empezó a leer en susurros. Y otra vez ellos le dijeron que se callara. Y así que cerró el periódico, no leyó, nunca parece aprendió esa lección. El único no era un hombre tonto, estaba leyendo en voz alta, era un hombre muy inteligente, no solo aprendió a leer, sino que ni siquiera estaba leyendo en su lengua materna, estaba leyendo en Septuaginta, que es la tradición griega de los textos hebreos. Así que ahora sabes que es bilingüe, sabe leer, que es muy difícil, y estaba leyendo este libro profético, y cuando lo lee, no está entendiendo. Sin embargo, era un hombre devoto. Él estaba en serio hablando de tener su relación con Dios, una auténtica, pero no tenía idea. Y entonces Felipe comenzó en ese mismo punto a presentarles a él aquel cordero sobre el cual leía. No es otro que Jesús, el Cordero de Dios. Versículo 34 de Hechos dice, dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de alguien otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe comenzó con ese mismo pasaje de la Escritura. Le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Felipe le dijo, déjame hablarte de Jesús, el Cordero de Dios. Él vino al mundo. Él fue el regalo increíble de Dios para el mundo. Él vivió una vida sin pecado y fue a la cruz, a la muerte brutal, grotesca, y murió en la cruz por los pecados de la humanidad. Y cuando alguien acepta a Jesús como su Salvador, los que aceptan este regalo increíble de la salvación de Dios, en esencia están diciendo, Jesús, pagaste la deuda que yo le debo a Dios, porque la Biblia dice que todos nosotros hemos pecado y todos nosotros le debemos a Dios. Y esa deuda es muerte. Así que le debemos a Dios nuestra vida, pero ya no tenemos la responsabilidad de morir físicamente por el perdón de nuestros pecados. Jesús perdona nuestros pecados. Y entonces lo que Felipe le explicaba a este eunuco es que cuando Jesús murió en la cruz, murió por los que son religiosos, los no religiosos, por los que pensaban que eran buenos, por los que se dan cuenta que son malos. Murió por los que están conscientes o no de su pecado, pues murió por todos. Y cualquiera que lo acepta como su Salvador puede experimentar el perdón de sus pecados. Permítame hacerle esta pregunta. ¿Has experimentado el perdón de tus pecados? Vea, hay una seguridad de salvación. ¿Sabes cuando eres salvo? Experimentas a Cristo. Hay una transformación espiritual, emocional que tiene lugar dentro de ti, ¿sabes? Y tienes la seguridad que tus pecados han sido perdonados. Permítame que le haga esta pregunta. ¿Has experimentado la salvación? Sé cuando yo la experimenté. Fue el 6 de julio de 1982 a las 10 p.m. Era ateo y me senté en el borde de mi cama en mi dormitorio y dije, Dios, si eres real, cámbiame. En ese momento fue como si un peso fuera quitado de mí. Sabía que había sido cambiado. Y he servido a Jesús desde entonces, 40 años, este pasado mes de julio. ¿Por qué cambió al científico ateo en un santo devoto seguidor de Jesús? Este eunuco recibió salvación ese día. Felipe le presentó al Salvador y me encanta el hecho de que el eunuco hizo exactamente lo que practicó Felipe, el mismo principio que usó como base para su crecimiento espiritual. ¿Qué fue eso? Empezó el hábito de obedecer a Dios rápidamente. ¿Cómo sabes eso? El versículo 36 nos dice,
Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco, mira usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. En esencia nos dice que Felipe oró por este eunuco para que le diera su corazón a Jesús. ¿Y qué tienes que hacer tú? Es decir, solo, Señor Jesús, soy un pecador, he quebrantado tus reglas, tus leyes, necesito tu perdón, tu salvación. Entra en mi corazón, lava mis pecados, cámbiame. Este eunuco oró unas palabras similares, diciendo, le doy mi corazón a Cristo. Era un hombre bueno, sí, devoto, recorrió todo el camino de su país, Etiopía, todo desde Jerusalén, para estar solo en el exterior de un templo durante los días santos para poder adorar a Dios. Dios lo amaba tanto que no quería ver morir a ese hombre devoto y que pasara una eternidad sin Cristo en el infierno. Y así fue que envió a Felipe a ir al camino del desierto y Felipe obedeció a Dios rápidamente. El ángel le dijo, fuera allí y fue. El Espíritu Santo le dije, ve al carruaje, corre hacia el carruaje y así. Él escuchó al eunuco leyendo. El eunuco lo invita y ahora mira lo que está sucediendo. De repente Felipe ahora lleva a este hombre a Cristo. Comenzó con una pregunta. Siempre comienza conversaciones espirituales donde la gente se encuentra, no donde cree que deberían estar, sino donde están. Y ese hombre, y Felipe comenzó con ese hombre justo donde él estaba. ¿Entiendes lo que lees? El eunuco dijo, no, a menos que alguien me lo explique. Me encanta que del hecho de que el eunuco rico y de gran capacidad fue humilde para admitir que no entendía lo que estaba leyendo. Quiero que sepas que se necesita humildad para llegar a conocer a Cristo. Tenemos que admitir que no entendemos algo y así como Felipe le explicó a Cristo al eunuco. Y luego el eunuco dice, espera un momento, porque Felipe también explicó, no solo necesitas darle tu corazón a Jesús, sino que también necesitas ser bautizado en agua. El bautismo no te salva, solo confirma a la luz pública que eres salvo. Hoy tenemos unas 100 personas en nuestro campo siendo bautizados. Y estos son 100 individuos, cada uno en los diferentes servicios. Cada uno de ellos está diciendo al ir a la piscina bautismal que le ha dado su corazón a Jesús y le está transmitiendo públicamente al mundo que Jesús lavó sus pecados, y cuando entran en la piscina bautismal es un acto ceremonial que asimila la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces, cuando me bautizo públicamente, le digo al mundo, ya no soy como solía ser, he sido lavado por la sangre de Jesús, he sido cambiado por Jesucristo. Tengo una nueva vida en Cristo. He estado muerto y ahora estoy resucitado, porque el bautismo dice cuando vas al agua es muerte, cuando salgo es resurrección. Estamos asociándonos con Cristo. Y cuando ese eunuco dijo, para la carroza, ¿qué me impide ser bautizado? No podía entrar al templo a adorar porque era eunuco. Eso de acuerdo con las escrituras del Antiguo Testamento y el pensamiento antiguo. Y ahora está diciendo, hay algo que me impide ser un total seguidor de Cristo. Felipe nunca planeó bautizar en agua a alguien, lo que significaba que también se tuvo que mojar. El eunuco tampoco planificó, y algunos de ustedes sentados aquí puede haber entregado su corazón a Cristo hace tiempo, pero nunca ha sido bautizado en agua. Y le estoy diciendo, aquí hay agua. ¿Qué le impide ser bautizado? Dijiste bien, no vine preparado. Bueno, tenemos cosas para ti, tenemos muchas cosas. No tienes mi talla, tenemos todos los tamaños que hay. No estaba planificando. Recuerda el principio que Felipe desarrolló, usó y practicó, que le hizo crecer, obedecer a Dios rápidamente. Obedece su palabra, obedece los impulsos del Espíritu Santo, sus convicciones, obedece cada dimensión de la comunicación que Dios te da para que sepas lo que Él quiere que tú hagas. Y te digo, aquí hay agua. ¿Qué te impide ser bautizado? Mi cabello. Lo tendrás aquí después.
mi piel, la tendrás después. Ni Felipe ni el eunuco estaban planificando ser bautizados, y entonces Felipe salió del carruaje, el eunuco salió del carruaje y se metieron en el lago. Eso fue justo ahí. Aquí hay agua. Y entonces este conductor estaba presenciando a su líder, su supervisor, teniendo esta experiencia espiritual y transformadora. ¿Te imaginas al conductor mirando? Es increíble cuando ves a alguien entregarse a Dios. Y ese eunuco ese día le entregó a Dios no solo su vida, pero su voluntad al bautizarse. Me encanta esta cita anónima. El bautismo es un testimonio exterior de una transformación interior. Es el primer paso de obediencia para un discípulo de Cristo. Ese día, Felipe no podía mojarse porque no trajo ropa para cambiarse. El eunuco no dijo, no vine preparado para mojarme. No. Aprendieron este principio en esta disciplina: obedecer a Dios rápidamente. Vance Havner, un autor de derechos y predicador, dijo: puede que nunca seamos mártires, pero podemos morir a nuestro yo, al pecado, al mundo, a nuestros planes y ambiciones. Ese es el significado del bautismo. Morimos con Cristo y resucitamos a una nueva vida. Ese día, Felipe bautizó al primer etíope y volvió a casa. Y mira lo que el versículo 39 describe después de que pasó todo esto. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. Lo transportó a algún lugar sobrenaturalmente. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Es increíble. Cuando te metes a la piscina, sales sabiendo que Dios te ha cambiado y lo testificas públicamente. Eres prueba de eso y estás entusiasmado con quién es usted y lo que ha hecho. El gozo es una de las consecuencias. Una de las mejores lecciones que puedes aprender es obedecer a Dios rápidamente. Recuerdo que en mis primeros días de cristiano, Dios realmente me inculcó esa lección. Fue dolorosa, pero Él me inculcó esa lección. Me había graduado de la escuela de posgrado en mi título de ingeniería. Soy ingeniero ambiental, pregrado en mecánica. Ya graduado, no pude conseguir un trabajo en mi campo. Envié cientos de cartas de trabajo a pesar de que tenía una beca completa en Stevens Tech con un promedio de 3.6, 3.7. No había ninguna razón que Dios me pusiera esta prueba. Uno de los trabajos que pude encontrar fue trabajando en una fábrica de espagueti. Consistía en sacar los espaguetis crudos de una caja de cartón en esta plataforma de unos 30 pies de altura, tomar los espaguetis y dejarlos caer por la rampa, 8 horas al día. Todavía me sé la rutina. Envié más aplicaciones de trabajo. El único otro trabajo que pude encontrar fue en una fábrica de pizza. Consistía en pararme frente a este dispensador mecánico solo para tomar pizzas congeladas. Y cuando salían del dispensador, las empujaba hacia adentro para que no se cayeran. Los empujaba de vuelta, las empujaba. Todavía me acuerdo de esa acción al pie de la letra, empujándolas de nuevo. Comencé a la universidad a las 16 con becas académicas y aquí estaba empujando pizzas. Me enojé mucho, fui al estacionamiento durante la hora del almuerzo. Alguien me había preguntado, ¿a qué tipo de Dios sirve que no puede darte un trabajo en tu campo? No pude responder porque tenía esa misma pregunta. Y ahí en el estacionamiento estoy leyendo el Nuevo Testamento. Ya ni podía leer. Estaba tan enojado que tiré la Biblia en el asiento del pasajero delantero
porque de alguna manera creía que Dios sabía que estaba enojado. Pues tiré la pizza como si Dios dijera, bueno, ¿y qué vas a hacer? Y luego empecé a orar y cuando estoy enojado uso palabras elevadas. Y bueno, quedé corto de esas palabras y hice una pausa para encontrar otras más impactantes y decirle a Dios cuán frustrado estaba. Y escuché por primera vez la voz audible de Dios. 21 años de edad, sentado allí en el asiento del conductor de un vehículo destartalado. Estoy en este estacionamiento de esta fábrica de espaguetis y escuché al Espíritu Santo hablarme por primera vez en una voz fuerte como si estuviera en persona y el Señor me dijo, David, si te llamo a trabajar en la fábrica de espaguetis por el resto de tu vida, ¿lo harías? Mi mente de ingeniero se apresuró a buscar una respuesta. Si digo que no, soy desobediente. Si digo que sí, estoy mintiendo. Jaque mate me tenía. Así que estoy sentado allí pensando, ¿qué digo? Y recuerdo haberle dicho esto a Dios. Si aquí es donde quieres que esté por el resto de mi vida, lo haré y nunca me quejaré. Algo le pasó a mi corazón ese día. Ese fue el día en que me convertí en un hombre de Dios. No un creyente que en Jesús, que sucedió 4 meses antes, pero me convertí en un hombre de Dios. Mi voluntad estaba ahora en sumisión a la voluntad de Dios. No me estoy poniendo en pedestal, no soy perfecto, pero lo que he aprendido es esto, a obedecer a Dios rápidamente. Y así, incluso si Dios nunca me hubiera permitido trabajar en ingeniería, y lo hizo más tarde, trabajé en eso durante 6 años, pero no me quedé ahí. Luego hice la transición de ingeniería al ministerio. Obedecí a Dios rápidamente. Solo quiero animarte, si nunca antes has orado para invitar a Cristo a tu vida, permítame ofrecerle esa oportunidad de orar con usted. ¿Postraría su rostro conmigo, por favor? Y si nunca antes has invitado a Jesús a tu vida, este es el momento. En silencio en tu corazón repite conmigo estas palabras. Padre Celestial, te necesito. He pecado contra ti y contra los demás. Incluso he pecado contra mí mismo. Lava todos mis pecados. Cámbiame. Ayúdame a caminar contigo todos los días de mi vida, comenzando hoy mismo. En el nombre de Cristo. Amén.